Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces, dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al afligido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho en sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso nutriré mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros, mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a tu lado. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos pondré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen rodillas, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron de darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulana, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella porque este es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Descansen, duerman. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, y hasta aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús
cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: a quien que yo le dé un beso, apréndelo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo le pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto sucedió para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia ¿qué les parece? Ellos respondieron: El reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. En aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de liberar
compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieres que les dejen en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelten? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz. Si creemos en él, he puesto tu confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. Pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron:
déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Vamos a ponernos de rodillas un momentito. Nos ponemos de pie y continuamos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta celebración del Domingo de Ramos, estamos iniciando solemnemente la Semana Santa. Y es una Semana Santa muy diferente a las que hemos vivido, yo creo que años pasados en toda nuestra vida. Es una Semana Santa que podemos recordar como en el Evangelio se nos dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Vemos cómo, a pesar de la situación que estamos viviendo en el mundo, la iglesia, la fe, está muy viva. Me ha dado mucho gusto cómo muchos de ustedes han estado compartiendo la fe de una forma muy intensa. Han estado procurando el bien de los demás de una u otra forma. Y vemos cómo la iglesia y la fe están brillando. Cómo la iglesia, con todas las instituciones, con todos los grupos que tienen para ayudar, lo sigue haciendo aún y arriesgando la propia vida. ¿Por qué? Porque se está haciendo por amor. Entonces es una Semana Santa muy diferente, en donde no se dejó de vivir la Cuaresma ni estamos dejando de vivir la Semana Santa, sino que la fe está brillando. Y es algo que me alegra mucho, como en cada uno de ustedes, con sus mensajes, con sus comentarios, con su ayuda hacia los demás, se ve que la fe está muy viva. Y pues estamos iniciando esta gran semana que en estos días santos
pues vamos a vivir el culmen de nuestra fe, el culmen de todo lo que creemos. Vemos cómo en el Evangelio que escuchamos al inicio, el pueblo estaba emocionado proclamando a Jesús como Rey. Lo proclamaba y era un sector que esperaba a Jesús como Rey, porque había varios sectores en el pueblo de Dios en donde lo esperaban de formas diferentes. Unos lo esperaban como Rey, por eso al reconocerlo como Rey, al Mesías, pues lo reciben con estos hosana, con estas palmas, y Jesús tiene este recibimiento porque esperaban al Mesías como Rey. Pero también había otros sectores del pueblo de Dios que lo esperaban unos como profeta, así como Moisés, que es el profeta mayor, el gran profeta, esperaban al Mesías como un profeta. Otros lo esperaban como un guerrero, porque ya estaban cansados de la dominación de otros pueblos a través de cientos de años. Desde 1500 años antes de Jesús, ya pueblos que vivían alrededor los estaban dominando. El pueblo asirio, Babilonia, persa, el pueblo griego y en el tiempo de Jesús el pueblo romano. Y ya estaban cansados y querían o esperaban al Mesías como un guerrero que hiciera frente y que los liberara de la opresión de los otros pueblos. También otros lo esperaban como un gran maestro, otros como un siervo sufriente, pero era un sector pues muy reducido. Hoy recordamos cómo el pueblo esperaba, ese sector que esperaba a Jesús, al Mesías como Rey, pues proclama a Jesús como su Rey y se alegra y se llena de mucha felicidad y de mucha esperanza, porque sabía que venía algo mejor para ellos como pueblo. Aquí mi primera reflexión es decir, ¿y tú cómo esperas, o nosotros cómo esperamos encontrarnos con Dios? Porque ahí puede radicar un peligro grande. Hay gente que si ve los rosarios de escarchas y huele a rosas, cree, pero si no, no cree. No le interesa orar, no le interesa entrar en ese contacto con Jesús o con Jesús a través de María. Si siento bonito en el retiro, sí creo en Dios, pero viene el momento de la prueba y ahí es donde tiro la toalla. ¿Cómo esperas a Jesús? A veces esperamos a Jesús entre flores, entre incienso, en un lugar cómodo, pero cuando se quita esa comodidad, no somos capaces de encontrarnos con Jesús. Entonces, podemos también tener ese peligro muy latente en nosotros en ponernos una idea muy concreta para esperar al Mesías y encontrarnos con Dios. Pero cuando no se da esa idea concreta, es cuando rechazamos al Mesías, como todos los demás sectores que esperaban al Mesías y no lo encontraron en la figura del Rey, entonces estaban en contra. Entonces, cuando nosotros decimos, es que Dios tiene que hacer lo que yo le pida, y no sucede así, incluso hay gente que deja la iglesia. ¿Por qué? Pues porque Dios no curó a tal persona, Dios no resolvió esa situación difícil. Entonces, cuando el peligro es cuando tenemos una imagen concreta de lo que creo que debe de ser Dios para mí, y no lo es, o no se da en algún momento dado, tiramos la toalla. Por eso hay que reconocer las formas en las que Jesús se nos quiere presentar para realmente tener encuentro con Él. Y vemos muchos personajes en el Evangelio cómo lograron tener ese encuentro con Dios, porque estaban abiertos a como Dios quería presentarse. En la iglesia tenemos varias formas en las que Jesús
se nos hace el encontradizo. En primer lugar, la Eucaristía. Jesús que quiere quedarse con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. En su cuerpo, en su sangre, cuando lo veo, lo reconozco, lo adoro, estoy teniendo ese encuentro con Dios. También en su palabra, que proclamada en las Sagradas Escrituras, es ese Dios que nos habla y que espera también de nosotros, pues una respuesta. Un tercer lugar de encuentro con Dios es a través de la comunidad. Y ahora en estos momentos difíciles que estamos pasando en el mundo, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, debemos de pensar también, y como comunidad, cómo nos vamos a unir para salir adelante. En la fe, pero también en lo material, en lo comunitario, en todo lo que se necesita, ¿verdad? Cuando un hermano necesite de nosotros, necesitamos estar unidos, y desde ahí reconocemos, desde el cuerpo de Cristo, reconocemos que podemos tener también un encuentro con Dios. Otro de los lugares de encuentro con Dios es a través del necesitado, a través del enfermo, a través del pobre, a través de esa persona que necesita ayuda. Y hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús. Gente está perdiendo trabajo, gente está teniendo problemas para salir, si son adultos mayores. Bueno, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús a través de ellos. También a través de nuestra conciencia, desde una conciencia recta y desde nuestro corazón. Desde el corazón que guarda la palabra de Dios, ahí en nuestro corazón y en nuestra conciencia podemos encontrarnos con Dios. No busquemos cosas específicas, incienso, flores, un retiro, porque al esperar eso y no encontrarlo, estamos viviendo con nuestra familia y hay pleitos. No logro encontrarme con Jesús que vive a través del hermano, a través del esposo, de la esposa, a través de los hijos, a través de los abuelos. Necesitamos estar abiertos a como Dios quiere encontrarse con nosotros, porque también, como les digo, corremos ese riesgo que vivieron en tiempos de Jesús. No llegó el Mesías como ellos esperaban, entonces lo dejaron pasar, incluso se le dio muerte. Hoy nosotros estamos proclamando a Jesús como nuestro Rey. Hemos levantado nuestros ramos, que algunos los hicieron con algunas plantas que tienen en su casa y que han quedado benditos también. Y hemos proclamado a Jesús como nuestro Rey. Y si estamos proclamando a Jesús como nuestro Rey, pensamos, ¿y qué implica ser parte del reinado de Jesús? Pues implica que somos todos de Él. Un rey es dueño de todo lo que hay en su territorio. No solamente del territorio, sino también de las cosas materiales de las personas. Entonces significa que yo voy a hacer todo de Él. También el rey tiene sus leyes. Y entonces implica que voy a adherirme a las leyes del amor que nos enseña Jesús, de hacer la voluntad del Padre. También implica que voy a confiar en ese Rey, en que Él me va a dar en su momento todo lo que necesito, espiritual, afectivo y material. Y también ver pues su presencia como Él quiere. Hoy que proclamamos a Jesús como nuestro Rey, pues implica que nos adherimos a todo o lo que implica su reinado. Y por último, quiero terminar compartiendo un poco unas frases de la homilía del Papa Francisco en este domingo de Ramos, y nos invita a ver la figura de Jesús sufriente, que aunque sufrió, estuvo siempre Dios Padre sosteniéndolo. No le quitó el sufrimiento, sino que sobre el sufrimiento pudo hacer su santa voluntad y salvarnos. También
vemos la primera lectura que habla de esa figura del siervo sufriente. Jesús sufre y tiene varios sufrimientos. Y quiero mencionar tres. Uno, el dolor de ver a su mamá sufrir por él. Dos, la traición del amigo tan querido. Sí, Judas era amado por Jesús y lo traicionó. Y fue el segundo dolor también muy grande de Jesús. Y el tercer dolor, o a lo mejor entre otros dolores de Jesús, era la negación también de un amigo muy querido, Pedro. El dolor de su mamá, el amigo que lo traiciona y el amigo que lo niega. En esta figura de Jesús sufriente, vemos cómo a pesar del sufrimiento, Jesús obedece y hace la voluntad del Padre y con eso nos salva. En la situación que estamos viviendo, seguramente ha habido momentos, o puede haber momentos, en el que suframos, porque no estoy viendo a mis seres queridos, porque estamos batallando en la parte económica, porque está en riesgo mi trabajo, porque no sabemos si nos vamos a enfermar, o incluso a perder a un ser querido. En este tiempo de sufrimiento, como Jesús lo vivió, creo que tenemos la oportunidad también de ser obedientes al Padre y adherirnos a su santa voluntad. ¿Para qué? Para hacer bien a los demás. Y aquí hay una tarea que nos queda, el abrir los ojos ante la realidad del mundo y especialmente ante las necesidades del hermano. Y que a pesar del sufrimiento o las dificultades que estemos viviendo, podamos ir al encuentro de la ayuda del hermano. Así como Jesús en el sufrimiento de la cruz no dejaba de pensar en amarnos y de salvarnos. También, a pesar del sufrimiento que podamos estar experimentando en estos momentos, no dejemos de ayudar a los demás, de amar a los demás. Pidamos del Señor creatividad, pidamos del Señor que, al igual como Jesús, que nos sostenga, que Dios Padre nos sostenga en esos momentos, para que esa ayuda dada por todos de una u otra forma nos ayude a salir adelante como comunidad, como parroquia, como sociedad, y que todos juntos podamos ver que aún en el sufrimiento y en las dificultades, tomados de la mano de Dios, sabremos salir adelante. Que así sea. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos con fe y pidamos que la vida nueva que nace de la cruz de Jesús llegue al mundo entero.
Después de cada petición diremos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios se reveló sobre todos con el amor de Jesús en sufrimiento, en su humillación hasta morir en la cruz. Pidamos que la Iglesia y los cristianos no busquemos la gloria y el poder, sino el servicio humilde, atentos, comprometidos con los más necesitados, con los más pobres. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Jesús en la cruz clamó al Padre con el grito del hombre que se siente abandonado. Pidamos por las mujeres y los hombres, los niños, jóvenes o ancianos, que se sienten solos, perdidos, abandonados, para que sepamos portarnos con ellos como hermanos. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Jesús fue juzgado y condenado por los poderosos. Pidamos por todos los que tienen algún poder en la sociedad, para que luchen de verdad por la paz y la justicia para todos los hombres, muy especialmente para los más menospreciados y oprimidos. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. En este domingo de Ramos, en este día en que los niños aclaman con alegría al Señor, oremos por ellos para que Dios bendiga su inocencia. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Y por todos nosotros, para que celebremos de tal modo estos días santos, que progresemos en nuestro camino de seguimiento de Jesucristo. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos nuestros hermanos que están sufriendo a causa de esta enfermedad del COVID-19, por todas las personas que los atienden en lo espiritual, afectivo, en el área de salud, y también por todos nuestros hermanos en el mundo que han muerto. Señor, ten piedad. Por cada una de nuestras familias, por sus necesidades espirituales y materiales, por su salud, también por toda nuestra comunidad. Señor, ten piedad. Padre, tú nos has revelado la inmensidad de tu amor a través del camino que siguió Jesús hasta la muerte. Haz que contemplando su pasión y muerte, compartamos más su vida nueva, aquella vida nueva que tú quieres para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar.
Sigamos orando, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de hermanos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, con nuestros obispos auxiliares y con todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, con Santa Emma, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora vamos a cantar la oración que Cristo nos enseñó. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Continuamos con el Cordero de Dios. Thank you.
Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pienso en ti y me estremezco, mi corazón salta de gozo y me enamoro cada día más de tu forma de amar, de tu forma de hablar. Me siento tan consentido cuando siento tu presencia y me empiezas a acariciar. Esta me haces llorar de alegría, de gozo, de paz. Y está mi corazón, ese gozo es con tu amor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La vocación de los primeros discípulos llamados para llamar. Jesús se volvió hacia ellos y viendo que los seguían le preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vive Rabí? Rabí significa maestro. Él dijo: vengan a ver. Fueron, pues vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó hasta donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Al día siguiente determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe le dijo: sígueme.
Felipe, eres de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos a las necesidades. Ante ti, líbranos todos los peligros, oh Virgen gloriosa. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y y hacemos la oración del Papa ante el COVID-19. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano y del mundo entero, sabes de que tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Y bueno, queremos invitarlos y recordarles los horarios de esta Semana Santa aquí en nuestra parroquia de Santa Emma. De lunes a miércoles vamos a seguir teniendo el rezo del Santo Rosario a las 6:30 y después la Santa Misa a las 7. El Jueves Santo tendremos la celebración a las 7 de la noche. El Viernes Santo a las 10 de la mañana tendremos el rezo del Via Crucis, a las 3 de la tarde la celebración y a las 7 de la noche el pésame a la Virgen. Todo esto será transmitido en vivo por la página de la parroquia de Facebook. Y el sábado de gloria será a las 9 de la noche. El domingo próximo, domingo de resurrección, celebraremos, como lo hemos estado haciendo, a las 12 del mediodía y a las 7 de la noche. Nos ponemos de pie. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinan un poco su cabeza. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A vivir santamente esta semana podemos ir en paz. Demos gracias. Que pasen un bonito domingo.